Bienvenido a la casa del Señor y a aquellos los que se conectan por las redes sociales. Esta es la Iglesia de Cristo Jerusalén. Estamos ubicados en la calle 27A WK13 para la gloria del Señor. Yo sé que usted nos va a escuchar, pero quisiéramos que un día nos visite aquí a la casa del Señor para abrazarnos y para estar en la coinonía de lo que es el amor de Dios. Y Dios se hace presente cuando haya 2 o 3 más reunidos en su nombre. Amén. Y mi nombre es Pastor Clavija Los Torres y ahí hay un amigo mío que crecimos juntos por aquí, por Santa Juanita, cuando eso era un parque ahí, que no había nada de eso ahí. Y esa es la única persona, él perseveró un tiempo en esta iglesia, que una vez trajo a esta iglesia 300 personas. Sí, y Dios tiene talento y yo sé que el amor de Dios es mi amigo por años, de verdad. Jugamos allí en la Liga de Vaquero Máster, allí donde tú sabes que pongo para que oren. Y allí se ora, allí se busca a Dios y también se dan cantazos allí en esa Liga de Máster, allí un viejito, ¿verdad? Más puro que... Aleluya. Pero vamos a la palabra del Señor. Y felicitaciones a mi amada esposa María del Pilar Laureano, que ayer cumplió años. Hace así. No, eso no se dice. Le damos la gloria a Dios y verdaderamente la Biblia, lo que dice la Biblia, que es la ayuda idónea. Pero busque el libro de los Hechos. El culto misionero. Pero la iglesia tiene una misión. Y la misión es a través de los hijos de Dios. Amén. Hechos 10:38. ¿Lo tienen, hermano? Aleluya. Dios es bueno. Aleluya. Gloria a Dios. Hechos 10:38. Dice Dios en su poderosa palabra, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Como Dios, ¿qué dice? Ungió. ¿Con quién? ¿Con qué? Con el Espíritu Santo. ¿Y con qué? Y con poder a Jesús de Nazaret. Y como éste anduvo haciendo bienes, y dice, y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Señor, te doy gracias por tu palabra, que es viva y es eficaz. Que tu palabra, mientras sea predicada, haya milagros, señales y prodigios. Tú unges nuestras cabezas con aceite, para que nuestras copas estén rebosando. Aquí hay un pueblo reunido aquí en la casa de Dios, en la iglesia de Cristo de Jerusalén, y hay otros que nos van a escuchar por las redes sociales. Háblanos, Dios. Somos tus ovejas. Heme aquí, Dios. Ayúdanos a escuchar tu voz. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén, amén. Dios es bueno. Como Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret. Como sabemos y hemos leído en Lucas que Jesús vino a este mundo y comenzó su gran ministerio a los 30 años y fue enviado por el Espíritu al desierto. Y allí estuvo 40 días, que es el equivalente a 960 horas, buscando el reino de Dios. Y cuando dice en Lucas 4, que cuando vino y empezó a predicar, dice, el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido Jehová, para predicar el año agradable del Señor. Y dice, y a los presos apertura de la cárcel, y a los pobres se les ministraba este poderoso evangelio. Como sabemos la situación que estamos viviendo, porque nosotros vivimos en Puerto Rico, la situación moral y espiritual que estamos viendo,
Dios quiere ungir a sus hijos. ¿Escuchó? Dios quiere ungir a sus hijos para la encomienda de predicar este poderoso evangelio. Pero hay una regla, una palabra que Dios nos habla. Mateo 6:33 dice: mas buscar el reino de Dios y su justicia, y dice: y las demás cosas vendrán por añadidura. Ahora, yo una vez prediqué en Kissimmee hace como 7 años. Hice una pregunta: ¿cuántos quieren ser usados por Dios? Aleluya. ¿Cuántos quieren pagar el precio para ser ungidos por Dios, para predicar este poderoso evangelio? Dice en Hechos 1:8: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué? El Espíritu Santo de Dios. Y dice: y me seréis testigo. Mire, la unción del Espíritu Santo. En este tiempo que estamos viviendo, necesitamos más que nunca la unción del Espíritu Santo de Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 13: pero cuando venga el Espíritu de verdad, la verdad de Cristo, la verdad presente, la verdad del Evangelio de Jesucristo. Pero también nos dice el Maestro, Juan 14:23, el que me ama, el que ama a Dios, todos amamos a Dios, pero dice: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y dice: y vendremos a él y haremos morada dentro de él. Cuando Dios hace morada dentro del hombre, cuando Dios nos salva, cuando Dios nos unge, es con un propósito. Y más que nunca antes, ese propósito de la iglesia de ir y predicar se tiene que tomar en cuenta, que nosotros los hijos de Dios tenemos que hablar de Cristo. Amén. Y dice: cuando venga el Espíritu de verdad, porque la verdad nos hace libres, tenemos el conocimiento libre de reconocer que ya no vivo yo, sino que Cristo está en mí. Él lo guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Y dice: Él me glorificará, porque toda la gloria es de Dios. Porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Jesús lo dijo: yo me voy, pero no te voy a dar huérfano ni solo. Dejaré al Consolador, el Espíritu Santo de Dios. Yo me creo, ¿no?, la segunda predicación que yo predico aquí, hablar del tiempo. Para ser unido uno tiene que tomar el tiempo en el aposento secreto de Dios. Y de entender el propósito de que este tiempo postrero que estamos viviendo es más peligroso que más ninguno. Nosotros estamos viendo las noticias, vemos la necesidad de Dios que hay en las vidas, vemos la necesidad de Dios que hay en nuestra familia. Como Dios unió a Jesús de Nazaret, Dios está presente para ungirnos para algo más. ¿Me sigue? Para algo más. Pero, como les digo, yo escribía esto esta mañana, pero son pocos los que entienden lo que es el propósito de la unción. Dios es bueno. En el Antiguo Testamento se usaba para consagrar a reyes, sacerdotes, así como los utensilios del tabernáculo. En el Nuevo Testamento, la verdad presente que estamos viviendo, Jesucristo es el ungido como el Mesías y el Cristo. Jesús el Salvador, Cristo el ungido, y la iglesia de Cristo está ungida con un propósito. Los hijos de Dios están ungidos con un propósito, pero necesitamos acercarnos más al trono de la misericordia de Dios, porque Dios está presente. En Él no hay mudanza ni sombra de variación.
Él no ha cambiado. Y la unción de los cristianos se entiende como la participación del Espíritu Santo. Primera de Juan 2:20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo. Primera Corintios 6:19 dice la palabra que somos templo del Espíritu Santo cuando usted confiesa a Cristo. Si usted confesó a Cristo, el Espíritu Santo viene a morar dentro de usted. Y esto lo he dicho muchas veces, Romanos 12. Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis tu cuerpo en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Y la clase nos habló esta mañana. Filipenses 2, capítulo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, que se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Como somos real sacerdocio, como somos nación santa, como somos un pueblo adquirido por Dios, pero para que anunciemos, cuando yo anuncio, yo tengo que dejar que sea el Espíritu Santo el que ministre bajo la unción del Espíritu Santo de Dios. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Esto cuesta lágrimas. Esto es repetitivo. Esto cuesta lágrimas. El sacerdocio, la unción cuesta lágrimas. El sometimiento de Dios cuesta tiempo en el aposento secreto. Ahí entra en el aposento secreto. Y en lo secreto, Dios tiene muchas cosas poderosas en él. La oración, la comunión, el tiempo, aleluya, de consagrarnos para el gran Rey de Reyes y Señor de Señores. Miren, pero vosotros tenéis la unción del Santo y Él conoce todas las cosas. 1 Corintios 6:19, como les dije, que somos templos del Espíritu Santo de Dios. Pero yo quiero que ustedes busquen el libro de Mateo, el capítulo 25, rapidito, porque ¿cuántos saben que somos esclavos del Señor? Somos un esclavo libre. Amén. Que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Amén. Pero escuche este texto, Mateo 25, 14. Porque cada uno de nosotros tiene talento. Amén. Gloria a Dios. Mateo 25, 14 dice Dios: porque el reino de los cielos es como un hombre cayéndose lejos. Llamó a su siervo y le entregó su bien. Y a cada uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, y cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 también ganó 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando al que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, mire esta palabra, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Dice: entra en el gozo del Señor. Mira qué palabra poderosa, el versículo 22. Llegando también al que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco
poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Dice, entra en el gozo del Señor. Qué lindo se escucha esas palabras del maestro, ¿verdad que sí? Pero ahora esta palabra aprieta un poco. Aleluya. Amén. Aleluya. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conozco que eres hombre duro, porque ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y escondí tu talento en la tierra, y aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí. Por lo tanto, debía haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrás más, y al que no tiene, aún lo que no tiene le será quitado. Y al siervo inútil echar en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Usted entiende ese pensamiento de Dios, usted entiende esa parábola. Pero nosotros en este tiempo tenemos talento. Usted tiene talento, pero hay que ser buen mayordomo de esos talentos, y es bajo la unción del Espíritu Santo de Dios el que me da fuerzas a mí para multiplicar esos talentos, porque Dios está dentro de mí para multiplicar esos talentos de Dios. Pero para predicar y hablar de Cristo, usted tiene que tener dominio propio. Y el dominio propio se adquiere a través de la oración, de la búsqueda, de lo que estamos haciendo de buscando el reino de Dios. Pero más que nunca, Dios quiere a sus hijos unidos. Dios quiere a sus hijos sometidos. Dios quiere usar a su iglesia, porque hay una gran necesidad en las calles, en mi familia. Por eso Gálatas 2:20 nos dice, con Cristo, todo se basa en Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo. Cuando Cristo vive en mí, Él me da fuerza. Él me da valentía, porque tengo el poder, y yo reconozco en mi mente y en mi pensamiento que el que va a ministrar es el Espíritu Santo de Dios bajo su unción. Como dice, como Dios unió con el Espíritu Santo de Dios a Jesús de Nazaret. Y dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino más que Cristo vive en mí. Primera de Corintios 2:16. Escuche. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? Tenemos la mente de Cristo. ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, la iglesia, tenemos la mente de Cristo. Romanos 12:10. Restauraos en el espíritu de vuestra mente. Esto es por fe. Esto es por fe, hermano. Y la fe está sembrada en nuestros corazones. Hay que hablar de Cristo. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando el que lleva la preciosa semilla, y al final vendrá con regocijo trayendo su cabilla. Es el momento de recoger la cabilla. Es el momento de reconocer que una iglesia ungida, esa unción, el Espíritu Santo fluye. Si estamos orando por algo sobrenatural, la Biblia dice que el Señor a la iglesia del primer siglo añadía a la iglesia lo que habían de ser salvos. ¿Me sigue? Isaías 55:8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, dijo Jehová.
Entonces la unción del Espíritu Santo le mandó la obediencia a la voz de Dios. A la voz de Dios la escuchamos a través de la oración. Él me da talento para yo ser usado para la gloria de Dios. Porque nosotros somos los encargados de predicar el Evangelio. La iglesia del primer siglo lo entendió. El Salmo 60:12 dice: en Dios haremos proeza, y Él hollará a nuestro enemigo. Un enemigo vencido. Un enemigo vencido. Dios es avivamiento. Escuche, Dios es avivamiento. Habacuc dice: aviva tu obra. Esta obra es de Dios. Pero el Señor quiere ungir a su pueblo, a sus hijos, para ver lo sobrenatural que Él es. Porque Dios es un Dios sobrenatural. El único que por su palabra dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón en la palabra viva y eficaz. Pero tenemos que reconocer que tenemos que entrar más a las profundidades del Evangelio. Yo soy el primero que lo digo, que tengo que entrar más en la presencia de Dios. Para ver lo sobrenatural, hay que entrar humillado bajo la mano poderosa del Señor, y Él te va a exaltar aún cuando fuera tiempo. Y este es el tiempo de Dios, hermano. Este es el tiempo de Jesucristo. En Él, lo repito, no hay mudanza ni sombra de variación. Miren, el Espíritu Santo nos habita, nos habla y nos dice con los talentos que nos dio. Y ese es un buen mayordomo. De esos talentos, reconocer lo que yo haga, lo que yo escriba, que sea para el Señor. Que mi humanidad, escuche, muera ante el señorío de Cristo. Mi humanidad, que todo lo que yo haga, los talentos que me da Dios, son para Él. Amén. Gloria a Dios. Mis talentos, la mayordomía. El Evangelio es poder, pero el poder requiere muerte al ego. No es decir que somos real sacerdocio, es llevar a cabo las funciones de un sacerdote. Hay un mundo de tinieblas que solo podemos combatir con la unción del Espíritu Santo de Dios. Dios nos quiere ungir. Dios lo quiere hacer. El Rey de Reyes, y viene pronto a buscar a su iglesia. Y Él va a contestar a las oraciones. Toda la mañana se reúnen un grupo de capellanes a orar. A veces hay 70, 80, de lunes a viernes, para orar, de 6 a 7 de la mañana. Y hay veces que yo vengo allí, me siento allí en la esquinita a orar. Y me tiro aquí a orar un ratito, tempranito. Solamente orando somos unidos. Solamente buscando vamos a entender que Dios me quiere usar. Y Dios no nos da espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y de reconocer, como nos leyó en la palabra, que nuestros talentos están en las manos de Dios. Porque según de Corintios 5:10 dice que todos vamos a comparecer al tribunal de Cristo. Ahí no va a ser juzgado la iglesia, pero van a ser juzgadas nuestras obras, sean buenas o sean malas. La iglesia de Cristo, la Biblia dice, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. La iglesia de Cristo es una iglesia ungida. La iglesia de Cristo es la única que lleva la luz en medio de las tinieblas, pero es bajo la unción del Espíritu Santo de Dios, porque en su presencia hay plenitud de gozo, y ese gozo es mi fortaleza. No hay otra manera. ¿Cómo irán si no hay quien les predique? Y si usted está retenido en su hogar, este es un buen día para que nos llame. Porque Dios usa este recurso de la tecnología para llevar su palabra. Dice, arrepentidos y convertidos y venid al Evangelio, que es una buena noticia.
Hay una buena noticia. Hay más gozo en el cielo donde viene un pecador a los pies de Cristo. Pero nadie va a tener excusa en este país que no le hablaron de Cristo. Necesito más de Dios. Yo necesito más de Dios. Porque reconocer y hablar con esas vidas en las calles, la mente, el Dios de este siglo ciega ¿qué? La mente de los incrédulos. Pero si yo como creyente, escuche, yo escucho la palabra, pero yo no tengo tiempo por orar, yo tengo problemas de humanidad. Un cristiano salvo, pero sin el poder y la unción del Espíritu Santo de Dios. Eso suena duro. Aleluya, Dios es bueno. Amén. Podemos hacer más. Hable por las redes sociales de Jesucristo. Hable del amor de Dios. La mies es mucha y los obreros son pocos. Dios te bendiga, hermanito que me escucha. Venga un día aquí, queremos abrazarte, queremos orar por ti, para que Dios venga aquí a esta casa de oración y para abrazarte y para hablar de Cristo. Amén. Y la gloria del Señor Jesucristo y Dios bueno. Y oramos por tus peticiones. Luego.